Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte de- del curso. que, em, bueno, vamos a incluir la parte de sanidad, la segunda parte de sanidad que veníamos hablando la clase pasada. Bueno, el concepto de sanidad, como habíamos remarcado, la importancia de este punto, de este factor para garantizar la salud y el bienestar de los animales, ¿sí? Y, por supuesto, también, en consecuencia, la productividad. ¿Mm? La sanidad es uno de los factores más importantes porque a través de ella vamos a poder lograr, ¿sí? El objetivo es lograr prevenir las enfermedades. ¿Mm? Sin embargo, no es el único, ¿sí? No es el único punto o factor importante porque todo esto forma parte de un sistema de producción animal. Y el sistema está formado por varios factores que se interrelacionan y que influyen en el resultado. ¿Mm? La sanidad es muy importante, pero está interrelacionado con el resto y todos dependen, digamos, de cómo funciona el sistema en su totalidad. ¿Mm? ¿Esto qué quiere decir? Que no es que porque yo tengo una muy buena alimentación, mis animales van a ser reproductivamente y productivamente eficientes, ¿sí? Tiene que estar acompañado de un buen manejo, de buenas instalaciones, de buena sanidad, ¿sí? Planificada, justamente por esto. ¿Mm? Em, ¿Cómo se interrelacionan? Bueno, la sanidad con la alimentación, o mejor dicho, la nutrición, es como el factor clave y lo que va a aportar nutrientes para que los animales, desde muy temprana edad, tengan el sistema inmune fortalecido. Y de esta manera también van a ser, este sistema inmune va a ser el que va a prevenir que los animales se enfermen. ¿Mm? Entonces eso es una relación directa que tienen. Con respecto a la genética, también hay una relación bastante cercana porque muchas veces cuando hacemos selección de animales, aumenta la susceptibilidad a determinadas enfermedades por determinadas características que tengan esos animales, ¿sí? Entonces hay que ir teniendo en cuenta algunas características, no sé, el color de la piel, si tiene más o menos pelo, las pezuñas, si están despigmentadas. Bueno, hay un montón de cuestiones que van a hacer a la genética que nosotros podemos ir mejorando a través de la selección de nuestros animales para evitar o disminuir la incidencia de ciertas enfermedades. Por otro lado, el manejo que implica, por un lado, favorecer el bienestar de los animales a través de la disminución del estrés, por ejemplo, y también esta cuestión de eh, bueno, la bioseguridad, o sea, la parte de manejo en cuestiones de la higiene y la desinfección, o sea, cómo se realiza esa tarea, ¿sí? Cómo se lleva a cabo, cómo los trabajadores lo llevan a cabo. Entonces, estas cuestiones también están relacionadas. Con respecto a la reproducción, también, relacionado también un poco a la genética, esto de la selección de los reproductores, en cuestiones de si fueron buenas madres, qué características tiene la ubre, si tuvo un buen parto o no, si tuvo dificultades. Bueno, y a partir de estas características que uno va observando y va registrando, puede hacer una selección de animales. ¿Mm? Entonces, de esta manera se van relacionando, ¿sí?, los diferentes factores. Y acá un concepto muy, muy importante que tiene que ver con que no estamos hablando de animales de forma individual, sino que estamos hablando de una población, ¿sí? Y más allá de cualquier agente etiológico, bacteria, o sea, cualquiera de estos agentes a los cuales nosotros nos desafíe el ambiente, la población animal tiene que manejarse como un todo, ¿sí? Yo pienso en la prevención de las enfermedades de mi población. ¿Por qué? Porque esto yo lo pienso en una población estable y saludable para el largo plazo. Tengo que hacer que tengan un sistema inmune lo más fortalecido posible para hacer frente a las enfermedades,
¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que apuntar, pensar en una producción sustentable a largo plazo. ¿Mm? Nos quedaban ver algunas enfermedades, unas que vamos a hablar, que son las zoonóticas, algunas zoonóticas ya habíamos hablado, como la brucelosis y la tuberculosis, nos quedan algunas por charlar, y vamos a después ver algunas enfermedades productivas. ¿Qué es una zoonosis? Bueno, esto más o menos ya creo que está claro, ya lo habíamos conversado. Son estas enfermedades que afectan a los animales y que en determinadas condiciones, y esto lo remarcamos, pueden transmitirse al ser humano, ¿sí? ¿De qué forma? Directamente, por un contacto directo, o si no, también a través del ambiente, ¿sí? Y todo lo que esté incluido en ese ambiente, que pueden ser, por ejemplo, animales reservorios, cuestiones de higiene. Y acá volvemos a este concepto de una sola salud, donde se mencionan justamente todos estos factores que pertenecen a la salud animal, al medio ambiente y a la salud humana, que aumentan, ¿sí? Justamente este contacto entre estos tres factores. ¿Mm? Por lo tanto, aumentan la posibilidad de la zoonosis. Por ejemplo, determinados movimientos de población han hecho que algunos seres humanos estén expuestos a determinados vectores, que estaban en otras zonas y mediante el viaje, el movimiento, tuvieron contacto y pueden llegar a contagiarse. Por ejemplo, cuestiones ambientales, de contaminación del agua, deforestación y pérdida de biodiversidad, hacen que determinados animales que estaban en algunas zonas empiecen a migrar hacia la zona urbana y también puedan llegar a aumentar la incidencia de alguna zoonosis, ¿sí? Lo mismo la contaminación del agua. Entonces hay un montón de factores que hacen que las zoonosis puedan llegar a ser más comunes. Y acá vamos a hablar de la primera, que es la hidatidosis, una enfermedad. Ustedes dirán que tiene que ver el perro si estamos hablando de manejo de majadas, pero justamente este es el huésped clave de esta enfermedad y es donde tendríamos que apuntar en cuestiones preventivas, ¿sí? Para evitar que esta enfermedad se siga propagando. La hidatidosis es una enfermedad parasitaria, ¿sí? Que es producida por este parásito que se llama Echinococcus granulosus, es un parásito del perro, ¿sí? Por eso habíamos remarcado con la foto, vive en el intestino del perro y produce sus huevos, que los va a eliminar al ambiente y va a contaminar todo el ambiente. Desde ahí va a producirse un cambio, ¿sí? Y se va a volver otro estadio, que es como un huevo, pero un poco más resistente, ¿sí? Em, este huevo es el que van a ingerir para tener contacto los otros huéspedes llamados intermediarios, en este caso del ciclo, que son otros animales, que en este caso, bueno, los ovinos, que es de los que estamos hablando, y los seres humanos, ¿sí? Una vez que toman contacto con este parásito en este estadio, este parásito viaja, ¿sí? A través de su estadio de larva a diferentes lugares, diferentes tejidos, y se enquista. De esta manera, queda una larva enquistada en diferentes órganos que ahora vamos a ver. Ahora, ¿cómo continúa el ciclo? Cuando el perro ingiere estos órganos infectados con los quistes, en el intestino del perro se desenquistan y se reproduce y se desarrolla el adulto nuevamente, que vuelve a poner huevos en el intestino y a través de la materia fecal se elimina al ambiente y continúa el ciclo. ¿Sí? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Bueno, lo que veníamos diciendo, ¿sí? El perro elimina a través de la materia fecal los huevos de estos parásitos, ¿sí? Y puede contaminar el pasto en general, el ambiente, cursos de agua y, por ejemplo, en el caso más donde haya huertas, ¿sí? También puede ser.
Entonces, estos huevos que contaminaron el ambiente pueden tomar contacto. Por ejemplo, las personas a través de el consumo de estas frutas y verduras mal lavadas, ¿sí? Se puede contagiar esta enfermedad. Está descrito casos de contacto estrecho, no es algo tan incidente y tan común, pero puede suceder, ¿sí? Y en el caso de los animales de producción, a través del consumo de agua o de pasto contaminado con los huevos de estos parásitos. Una vez que estos animales ingirieron los huevos, estas larvas, ¿sí? Que se desarrollaron empiezan a viajar hacia los diferentes órganos, ¿sí? Y en el momento de la faena, ¿m? Aparecen en las vísceras, ¿sí? Estas larvas enquistadas. Se enquistan en las vísceras y cuando hacemos faena, ¿qué pasa con estas vísceras? Muchas veces hay estas prácticas o malas prácticas de administrarle esto a los perros. Entonces ahí es donde el perro ingiere el quistidatídico y el ciclo vuelve a comenzar. Por lo tanto, por eso remarcamos esto, porque acá es donde hay que cortar el ciclo, es el único lugar donde se puede cortar el ciclo, ¿sí? Entonces, si nosotros no le damos de comer esto a los perros, el perro nunca toma contacto con la larva enquistada, por lo tanto nunca se va a desarrollar el adulto, ¿sí? Entonces, las personas, como dijimos, se contaminan se contagian consumiendo alimentos contaminados, ¿sí? También está esto del contacto estrecho con los perros y muchas veces también esta cuestión de que los niños se llevan la tierra contaminada a la boca, si se están jugando, esto también puede ser una fuente de infección. Los quistes hidatídicos, esto pasa tanto en los humanos como en los animales, en los ovinos, estas larvas tienen determinados órganos de preferencia, órganos blancos, donde suelen afectar, principalmente el hígado, los pulmones, riñones y menos grado cerebro, corazón y huesos, ¿sí? Pero acá en la foto se ven, estos son los quistes hidatídicos, ¿sí? Las larvas enquistadas, que es lo que va a consumir el perro. ¿Mm? Obviamente que estos quistes en estos órganos van a tener determinada sintomatología según el órgano que afecten. Si son pulmones van a tener problemas respiratorios, si es el hígado va a haber problemas más que nada de pérdida de peso, debilidad, etcétera. Pero lo que más esta enfermedad nos tiene digamos, que hacer un poco entrar en razón es la pérdida de la calidad de vida de las personas. Porque esta enfermedad es bastante complicada una vez que, por ejemplo, que una persona se contagia, porque a veces está la posibilidad de que hay un solo quiste y se puede operar y ya está, pero la mayoría de las veces hay múltiples y esto ya no es operable, trae muchísimos problemas, entonces es complicado. Una vez que los perros están infectados y eliminan esto al ambiente, es complicado, ¿sí? A veces aparece en un análisis de rutina, una placa de tórax común, que a veces nos hacemos de rutina en el doctor, y aparece el quiste. La situación en Argentina es compleja, según SENASA está distribuida en todas las zonas rurales, sobre todo en la donde hay cría de ovinos y caprinos, porque son especies bastante susceptibles a esta enfermedad. Está presente en casi todas las provincias y se habla de un 30% del territorio nacional afectado. Acá hay un mapa de SENASA también donde muestra todos los focos endémicos que hay de esta enfermedad, bastante complicado. Por lo tanto, esto es fundamental, la prevención. Si cortamos esta práctica de alimentar a los perros o que los perros accedan, porque muchas veces no es que nosotros se los damos, sino que lo tiramos ahí o no tenemos ciertas precauciones, y obviamente en algún momento, si no es los perros que están ahí, otros perros o otros animales, ¿sí? Quizás perros salvajes o otro tipo de animales también pueden ingerir y hacer que esto sea un problema mayor. Entonces evitamos darle de comer esto. También, obviamente, se acompaña de una práctica, si son perros, digamos, que están a nuestro alcance de desparasitación. Hay un antiparasitario específico para este tipo de parásitos. Y después, también, obviamente, todas las prácticas de higiene, faena segura, lavado de agua. Estas son recomendaciones más para los seres humanos, el lavado con agua potable. Esto remarcado porque justamente a veces el agua también está contaminada.
las frutas y verduras, cercar las quintas si es posible, la vigilancia en frigoríficos y la educación para la salud, ¿sí? Esto es fundamental. Esta es una foto de un esquema para desperdicios, ¿sí? Que se puede utilizar para que no se acceda los perros a este tipo de desechos. Bueno, otra enfermedad que también es un tema importante, no la vamos a trabajar tanto en detalle, pero sí la vamos a mencionar, porque justamente es una enfermedad zoonótica, la leptospirosis, producida por una bacteria. Tiene dos cuadros en los animales, una forma crónica donde las ovejas tienen abortos y muerte perinatal, es decir, pueden directamente parir corderos muertos o que mueren a las pocas horas de nacidos. Y también hay una presentación aguda que se da más en corderos, ¿sí? Con un cuadro un poco más complejo, de diarrea, es todo un cuadro generalizado bastante complicado, que en general lleva a la muerte del cordero, ¿sí? ¿Por qué la traemos acá a cuestión esta enfermedad? Porque no solo se transmite a varios animales, incluidos los ovinos, y al ser humano, sino que también aparece este huésped importantísimo en esta enfermedad, porque es un portador asintomático. ¿Qué quiere decir esto? Que no, o sea, al roedor no le pasa absolutamente nada. Los roedores son transmisores de esta enfermedad, la trasladan a cualquier lado y la eliminan principalmente por la orina. O sea, que orinan, en cualquier lado que orine un roedor infectado va a contaminar. Sobre todo este, el suelo y el agua. ¿Por qué digo agua? Cualquier curso de agua, porque son enfermedades es una bacteria que le gusta el agua, le gusta la humedad. Entonces siempre la vamos a relacionar más con lugares muy húmedos, donde haya curso de agua, arroyos, lugares donde se haya mucho, donde se haga mucho encharcamiento, ¿sí? Ahí vamos a encontrar más que nada la leptospirosis. En los seres humanos tiene un cuadro bastante complejo también, puede afectar la visión, el sistema nervioso, el corazón, los pulmones, el hígado, pero sobre todo los riñones, ¿sí? Es su órgano blanco, por eso también una de las vías, la principal vía de eliminación de esta bacteria es la orina. Entonces, ¿cómo se transmite? Más allá de que se va a eliminar por la orina fácilmente, también va a estar presente en todos los fluidos, porque es una enfermedad generalizada. La bacteria viaja por todo el organismo. Entonces, cuando la oveja tiene un aborto y elimina membranas fetales y todos los fluidos que elimine, va a contaminar el medio ambiente y todo eso está contaminado. Por lo tanto, nunca, vuelvo un poco para atrás, esto nunca debe manejarse sin guantes. Incluso muchas veces yo recomiendo que no se usen guantes de látex cortos, porque muchas veces se rompen o no cubren bien todo el brazo. Cuidado con esto. Y hacer un descarte de esto correcto. Que justamente siempre hablamos que se puede utilizar el mismo pozo que hablábamos antes de las vísceras para eliminar todo esto, ¿sí? Y que no quede el alcance de ningún animal ni ninguna persona que se puede contagiar o sí, de otros animales que también compartan el mismo corral. También se va a eliminar por mucosas, todo tipo de mucosas, genital también. Por lo tanto, si una hembra está infectada, que yo no lo sé, porque quizás tuvo un aborto y nunca lo relacioné con leptospirosis, si yo le doy servicio si tiene servicio con uno de los machos y ese macho se infecta y después sirve a otras hembras, estoy diseminando la enfermedad de forma masiva. Entonces, guarda con esto. ¿Qué medidas tomo? O sea, ¿qué medidas puedo tener en cuenta para la lepto? Esto, programa de control de roedores, higiene y desinfección, esto del manejo de desechos, ¿sí? Y el tema de la seguridad de los trabajadores o de las personas que estén en contacto con los animales es fundamental. Otra de las enfermedades que vamos a hablar es la rabia pareciante, que es la rabia salvaje o la rabia del campo, ¿sí? Producida por estos hermosos bichitos, que son los murciélagos. Obviamente es una zoonosis, y es una zoonosis viral producida por un virus. Afecta el sistema nervioso de todos los mamíferos, ¿sí? Es una enfermedad 100% mortal. Se transmite principalmente, y digo esto porque hay otras vías, a través de la mordedura de animales infectados,
porque la saliva es uno de los fluidos que más cantidad viral tiene. Pero muchas veces sucede que un animal infectado de rabia muere y sus tejidos quedan, ¿sí? Eh, a la posibilidad de que lo consuma otro animal o al contacto del ser humano, ¿sí? Y ojo, porque el contacto, se ha demostrado que el contacto con tejidos nerviosos de animales con rabia que ya murieron después de un tiempo puede llegar a contagiar la enfermedad, incluso si la carga viral es muy alta, que en general lo es, porque en el sistema nervioso este virus se replica rápidamente, me puedo contagiar incluso a través de aerosoles, ¿sí? O sea, lo puedo aspirar incluso. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Si hay un animal sospechoso que murió de rabia, bueno, ¿cómo voy a hacer el manejo de ese desecho? Ahora después lo vamos a charlar. Bueno, este hermoso animal es un tipo de murciélago, ¿sí? Que se lo conoce como Desmodus rotundus, su nombre. Es un murciélago hematófago, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a hacer, lo que va a buscar a través de su mordedura es alimentarse de sangre, pero si está infectado de rabia, lo va a transmitir, porque él normalmente no tiene sintomatología. Algunos, si ya la enfermedad pasó un tiempo, o la carga viral es muy alta, o su sistema inmune no es de todo el fortalecido, que es un animal joven, los murciélagos pueden llegar a presentar sintomatología, esto de que ha pasado que aparecen murciélagos durante el día, cosa que no es algo habitual porque son animales nocturnos, ¿sí? O que tienen comportamientos raros de chocarse paredes o cosas, más allá de que su fuerte no es la visión, ¿sí? De todas maneras tienen comportamientos raros, ¿sí? O aparece un murciélago muerto. Bueno, son todas cuestiones que hay que tener mucho cuidado y siempre llamar a bromatología, ¿no? Por supuesto, más allá de que es una enfermedad de notificación obligatoria, es una cuestión de cuidado de los que están en contacto. Este murciélago se refugia en diferentes lugares, huecos de árboles, túneles, bueno, no vamos a entrar mucho en esto, pero como dijimos es un reservorio del virus asintomático en la mayoría de los casos, va a buscar morder en los animales zonas donde quizás no puedan defenderse, como la base de la cola o atrás de las orejas. A su vez, en las cuevas, si son cuevas muy, muy cerradas o hay mucho, mucho murciélago, se puede transmitir entre ellos a través de prácticas que tienen como acicalamiento entre ellos o peleas, incluso la misma orina que eliminan también a veces genera un olor bastante importante. Y eso nos da un indicio de quizás la carga de murciélagos que hay, porque muchas veces no sabemos adentro de las cuevas. Entonces también hay una posibilidad de propagación, incluso de aerosoles, ¿sí? Dentro de la cueva y que pueden transmitirse esta enfermedad particular. Más allá de que los ovinos serían como una especie de animal víctima de la mordedura de murciélagos, hay otros animales, ¿sí? Que son depredadores de los murciélagos. Y que de esta manera también se pueden contagiar la enfermedad porque se están consumiendo al animal, que muchas veces lo consumen o mismo pueden ser mordidos en el momento que lo cazan. Y son animales que se ven en el campo, ¿no? Los gatos monteses, los zorros, las comadrejas, sí están y conviven y pueden tener rabia también. Esto es un poco, ¿cómo es? El ciclo de lo que les decía, la rabia apareciente o silvestre, donde o sea, el ciclo o la enfermedad se mantiene, ¿sí? Entre los murciélagos y estos animales cazadores de murciélagos, pero que obviamente que en determinados momentos, por contacto con los herbívoros domésticos, que en este caso los ovinos, se pueden contagiar, y a su vez el hombre se puede contagiar directamente por mordeduras o contacto con tejidos nerviosos de animales, esto también puede pasar. Hay casos donde en las vacas, que muchas veces se producen obstrucciones, son bastante comunes, y a veces la maniobra de meter la mano en la boca para desobstruir, muchas veces hubo casos donde se confundió que era una obstrucción con un principio de rabia, ¿no? Porque la rabia suele producir esta cuestión de parálisis muscular bastante importante. Entonces,
una persona que mete la boca en un animal con rabia y el animal cierra la boca o se lastima, lo que fuera, se puede contagiar. ¿Mm? La saliva, recuerden que es el fluido de más carga viral. ¿Mm? Y los perros, en el caso de la rabia urbana, los perros son como los huéspedes más comunes, ¿sí? Que la pueden llegar a padecer y también contagiar al ser humano, ¿no? Los perros y gatos, ambos. Em, con respecto a los síntomas, bueno, esto es una cuestión importante, el tema de la incubación, ¿sí? Puede ser desde una semana hasta un año. Así que hay un tiempo donde pueden haber animales que portan la enfermedad durante mucho tiempo. Como les decía, es una enfermedad nerviosa mortal. Y bueno, no me voy a meter mucho más en esto. Los ovinos suelen tener esta forma, la paralítica, que es una parálisis muscular generalizada que va aumentando y termina en la muerte del animal. ¿Cómo se previene? Bueno, control de murciélagos, esto de eh, la limpieza de heridas, ¿sí? Si hay heridas, limpiarlas. Y obviamente que si es una mordedura de un murciélago, se hace una inmunización, ¿sí? De la inmunoglobulina antirrábica. Vacunación de perros y gatos. Y bueno, el tema de los cadáveres, ¿sí? Si hay un animal que sospechamos que haya muerto de rabia, hay que hacer una incineración o directamente enterrarlo en un pozo sanitario. ¿Qué otras enfermedades? Bueno, eso para terminar la zoonosis, ¿sí? Eso serían las zoonosis más importantes que podemos relacionar a los ovinos como huéspedes intermediarios de las enfermedades. ¿Qué otras enfermedades conocemos? Bueno, tenemos enfermedades productivas, ¿sí? Que van a afectar principalmente la productividad desde la forma de enfermar a los animales o incluso con altas tasas de mortalidad, como en este caso las enfermedades clostridiales, ¿sí? Que son sí enfermedades de alta mortalidad, son enfermedades producidas por bacterias del género Clostridium, bacterias anaerobias, es decir, que les gusta lugares donde hay poco oxígeno, y son bacterias que se encuentran naturalmente en el tracto digestivo de los animales y en el intestino, se eliminan al ambiente a través de la materia fecal y quedan contaminando el ambiente. Incluso cuando salen al ambiente adquieren una forma resistente que se llama espora, ¿sí? Que hace que permanezcan viables en el suelo durante mucho tiempo. Y son fuente de infección ante algunas determinadas situaciones que ahora vamos a ver. La mayoría de las enfermedades clostridiales son agudas y llevan a la muerte de los animales. Por lo tanto, la prevención es como el fuerte y hay que tomar medidas de manejo, higiene, bienestar y vacunación, ¿sí? Para prevenirlas. La primera es la mancha, ¿sí? O conocida como pierna negra o gangrena enfisematosa, una enfermedad aguda que afecta, como ven, los músculos, principalmente de las extremidades, y produce una inflamación bastante importante, ¿sí? Y una necrosis adentro del músculo, que cuando nosotros lo vemos se ve así. Por eso se llama pierna negra, ¿sí? El músculo está prácticamente muerto de esta manera. Obviamente que el animal antes de morirse tiene un dolor tremendo, tiene un cuadro bastante complicado. Y esto se produce en general, la entrada de la bacteria es exógena, es decir, desde el ambiente hacia el animal, a través de heridas que pueden ser en una esquila, el descole, la castración o inyección de productos veterinarios, ¿sí? Otra es la gangrena gaseosa, que es bastante similar a la anterior, es producida por otro Clostridium. También su vía de entrada es exógena, ¿sí? Hay una presentación que es por traumatismos, ¿sí? Donde se produce, por ejemplo, no sé, en una pelea de carneros hay heridas y se habla de lo que se llama el síndrome de cabeza hinchada, que se produce la misma sintomatología, pero en la cabeza. Y afecta al tejido subcutáneo y muscular. Se ve algo así también, es bastante similar. La enterotoxemia ya es otro tema porque es también producida por clostridios, pero la vía de entrada de la bacteria es endógena. ¿Qué quiere decir? Que estos son los propios clostridium que están dentro del aparato digestivo, ¿sí? Del animal y que ante determinadas
situaciones o condiciones aprovechan para proliferar y producir enfermedad. ¿Qué tipo de condiciones? Bueno, puede ser ingestión excesiva de concentrados, de alimentos concentrados. Esto a veces cuando los corderos empiezan a comer, ¿sí? Desde el destete empiezan a comer su alimento, a veces comen, 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 comen y no hay ningún tipo de control. En situación de engorde, estos animales que están en engorde también, cuando comen demasiado puede producir esta enfermedad. ¿Qué es lo que les produce? Que de repente animales que eran los mejores de la majada aparecen muertos de un momento a otro, una muerte súbita sin ningún tipo de sintomatología. Eso es bien característico de la enterotoxemia. También puede producir cuando hay cambios bruscos, como les decía en los corderos de destete, cuando pasan a comer. Y también hay una relación con el parasitismo intestinal, pero no es tan común. Em, bueno, hay dos tipos de cuadros, en corderos y en adultos son diferentes, como les decía, los adultos hay muerte súbita, en los corderos a veces hay un cuadro de diarrea previo a la muerte. ¿Mm? Y por último, la última enfermedad clostridial, que es el tétanos, ¿sí? Vía exógena también, pero estas heridas son más punzantes y profundas. Tiene que ser bien profunda para que esta bacteria prolifere. Como ven, produce este cuadro de parálisis espástica muscular generalizada. El animal aparece así, totalmente rígido, ¿sí? Y bueno, es casi 100% mortal. Es muy raro porque el periodo de incubación, a pesar de que dice que es 10 días promedio, en general es menos. Porque el animal deja de comer, ya viene con un cuadro bastante importante. ¿Cómo prevenimos esto? Bueno, como les decía, situación de minimizar las situaciones de riesgo, ¿sí? Que desencadenan esta enfermedad, como decía, las buenas prácticas de manejo, higiene y desinfección de heridas, si hay, y el buen manejo de la alimentación. Y después las vacunas. ¿Mm? Hay vacunas bastante accesibles para estas enfermedades que está buenísimo poder aplicarlas. ¿Mm? Algunas generalidades sobre vacunas, no debe vacunarse animales en mal estado, ¿sí? La vacuna es preventiva siempre, nunca va a proteger a toda la población, ¿sí? Y deben siempre estar refrigeradas al resguardo de la luz y siempre utilizar en lo posible jeringas y agujas nuevas. A ver, muchas veces se utiliza la vacunación o las jeringas automáticas, pero bueno, hay que tener mucho cuidado y mucha higiene en esto. Parásitos, bueno, no mucho decir sobre esto, simplemente los parásitos intestinales, que quizás son los que a veces producen bastantes problemas, perdón, tener en cuenta el tema de los parásitos, lo importante es minimizar, ¿sí? La carga parasitaria. ¿Mm? Hacer rotación de potreros, las especies susceptibles, manejarlas de otra manera, si no, no siempre mezclarlo con los adultos, cuando empiezan a pastorear. Hay un par de tareas, digamos, de manejo que podríamos hacer para disminuir la carga parasitaria. Mm. Y estos parásitos externos, que están muchas veces asociados con malas defensas, mala alimentación, instalaciones poco higiénicas, ¿sí? Pero aparecen este tipo sobre todo, bueno, las moscas en verano, que traen problemas, las miasis, bueno, todas estas cuestiones también a manejar, pero bueno, son casos que tienen que ver, obviamente la mosca tiene que ver con las heridas y el manejo de los animales, y su cuidado, y el control. Entonces, como les decía, la prevención es esto, mantener la carga parasitaria tan bajo como sea posible para que no afecte la producción. Hay tratamientos estratégicos con antiparasitarios, los hay. Yo creo que el más importante es previo al parto y previo al destete. Ahí serían como dos momentos claves para aplicar antiparasitarios, ya que la vía de lactancia, digamos, previo al parto, la lactancia, la madre puede transmitir parásitos al cordero. Otras enfermedades, que tenemos son las enfermedades podales o los llamados pietín, así en forma generalizada, que muchas veces hay cuestiones ya hereditarias o genéticas, ¿no? El animal nace con una malformación en la pezuña, o animales medios semiestabulados que no hacen un desgaste correcto, o, bueno, nada, puede pasar algún tipo de lesión o traumatismo, zonas muy húmedas que reblandecen la pezuña y también favorecen algún tipo de herida.
Entonces hay que tener en cuenta que hay que controlarlas, ¿sí? Las pezuñas, si hay que hacer algún tipo de recorte, se hace, porque el pisar mal puede traer muchos problemas. Sobre todo en animales que están a campo, como los ovinos, que se tienen que trasladar para buscar su comida y el agua, o refugiarse del sol o lo que fuera. Entonces hay que tener cuidado con esto. No, no subestimarlo, a eso es lo que voy. Y hay, bueno, hay diferentes grados de apietín, obviamente que hay, ¿no? Cuestiones de resecamiento y cuestiones de heridas. Ojo con esto, que también es entrada para los clostridios que vimos previamente. Después hay cuadros infecciosos ya, bueno, que esto es bastante imposible ya de curar, ¿no? Obviamente. La idea es nunca llegar a eso. Entonces acá, como vemos, hay recortes y mantenimiento de pezuñas, es algo que se debe hacer cuando trabajamos en la manga, cuando hacemos alguna otra tarea, bueno, podemos también sumar esto. El ectigma contagioso, bueno, me quedaba en realidad una enfermedad zoonótica que la puse acá porque en realidad es más común verla como enfermedad que afecta a la producción, a pesar de que es una zoonosis y quizás eso no se conoce. Es una enfermedad cutánea, como pueden ver, afecta a la piel, es un virus, ¿m? Y se asocia mucho con bajas defensas, ¿sí? Perdón. Y afecta principalmente a los corderos, ¿sí? Se producen este tipo de ampollas. Acá el principal problema es que el animal deja de comer porque le duele. ¿M? Hay vacunas comerciales y hay vacunas producidas con las mismas muestras de estas costritas que se llaman autovacunas, que se pueden, digamos, aplicar a los animales a través de un raspaje de piel. Se hace un raspaje y se aplica una gota, se manda a analizar, se manda, perdón, a elaborar una vacuna con esta muestra. Estas medidas preventivas generales se las voy a dejar para que las lean, yo después les voy a pasar este material. Y volvamos para cerrar un poco esto de que cuando hablamos de sanidad, no nos cerremos en un plan sanitario que hable de antiparasitarios y vacunas, sino que pensemos más en esto, en todo lo que venimos hablando, en que las causas de las enfermedades tienen que ver a veces con el mal manejo, con falta de higiene, con cuestiones de falta de bienestar, ¿sí? Entonces, trabajar en esto combinado con esto. Esto es el mensaje, digamos, que queremos dejar más que nada de la sanidad, de prevenir todo esto, ¿no? Y el bienestar, esto que venimos trabajando hace tiempo, vamos a leer acá un poco la definición, que dice que el bienestar es que un animal se enfrente a las condiciones en las que vive de la mejor manera. Tiene que estar sano, confortable, bien nutrido y a salvo. Que se le permita expresar su comportamiento innato y que no sea víctima de sufrimiento, ni estrés, ni nada. Estas 5 libertades también se las voy a dejar para que las vean ustedes, ¿sí? Y vamos a ir terminando un poco el tema de hoy. Así que bueno, los dejo con esto y después les vamos a seguir compartiendo las otras diapositivas. Muchas gracias.